Hablar de hiperpara. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y empezar diciendo que el hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de hipercalcemia, siendo más común en las mujeres, 3 veces más común, y la incidencia anual es de 65 por 100,000 mujeres al año y 25 por 100,000 hombres. ¿Cuáles son las causas? La causa más frecuente de hiperpara primario es un adenoma en las paratiroides, que esto ocurre en el 80% de los casos. Y es la causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario. Pueden haber adenomas múltiples en un % menor, en menos del 5% de los casos. Puede aparecer también hiperpara por una hiperplasia paratiroidea en menos del 15% de los casos. Y por un carcinoma paratiroideo que es raro, aparece en menos del 1% de los casos. ¿Cuál es el mecanismo por el cual estas condiciones, tanto el adenoma como el carcinoma, como la hiperplasia, producen hipercalcemia? Pues todas estas entidades tienen en común que la PTH está elevada. Este aumento de la secreción de la PTH pues estimula en el hueso la resorción ósea, provocando una liberación del calcio desde el hueso hacia el espacio extracelular. A nivel renal aumenta la reabsorción de calcio en la nefrona distal, provocando un aumento del calcio, pero también estimula la excreción del fósforo a través de la orina, por lo que en el hiperpara, cuando hay PTH elevada, vamos a encontrar fósforo bajo. A nivel renal también estimula lo que es la 1-alfa-hidroxilasa, que convierte la 25-hidroxi, vitamina D, inactiva en su molécula activa, que es la 1,25-hidroxivitamina D, lo cual aumenta la absorción intestinal del calcio, provocando la hipercalcemia. El hiperparatiroidismo primario, al igual como ya le había mencionado el cáncer medular, puede aparecer de forma esporádica y asociado a síndromes hereditarios no genéticos. La forma esporádica aparece en el 90% de los casos y se hereda en el 15%, puede aparecer de forma hereditaria en el 5 al 10%. Las endocrinopatías familiares que cursan con hiperparatiroidismo primario, se las traigo en estas dos tablas, donde vemos los síndromes familiares y el porciento de los casos en el cual aparece el hiperpara. En el MEN1 aparece el hiperpara en el 95% de los casos, acompañado de adenoma de hipófisis y tumores pancreáticos. En el MEN2A, que ya lo vimos en el tema anterior, aparece el hiperpara en el 20%, acompañado de cáncer medular y feocromocitoma. En el MEN4 aparece en el 80% de los casos. Y en el hiperparatiroidismo familiar aislado solamente aparece en este síndrome el hiperpara de forma exclusiva. En hiperparatiroidismo primario, tumor mandibular, aparece el hiperpara en el 80% de los casos asociado a adenomas y en un 20% asociado a cáncer, más fibromas osificantes y tumores renales. En la hipercalcemia hipocalciúrica familiar vamos a encontrar un hiperpara leve, asintomático, y la característica más llamativa que aparece en este síndrome es una disminución significativa del nivel de calcio en la orina. Y aparece también en el contexto de hiperparatiroidismo primario grave neonatal, donde ocurre hipercalcemia grave, hipotonía y distrés respiratorio. Hay varias formas de presentación del hiperparatiroidismo primario, que es muy importante para el tema del tratamiento. Hay un hiperparatiroidismo primario que puede aparecer de forma asintomática, donde bioquímicamente vamos a tener el calcio elevado y la PTH elevada. Es la forma de presentación más común de hiperparatiroidismo primario y en esta no hay manifestaciones ni daño de órgano blanco. La otra forma de presentación es el hiperparatiroidismo normocalcémico, donde vamos a encontrar, como dice su nombre, bioquímicamente, el calcio normal con PTH elevada. Y esta forma de presentación se reconoció en el 2008 en el tercer workshop del manejo de hiperparatiroidismo primario asintomático.
Finalmente, tenemos la forma de presentación clásica o asintomática, donde bioquímicamente tendremos calcio elevado con PTH elevada. Aquí tendremos que dentro de las manifestaciones clínicas que puede presentar los pacientes es nefrolitiasis sintomática en el 20% de los casos, hipercalciuria significativa con calcio mayor de 400 miligramos por día en el 40% de los casos, una reducción de la tasa del filtrado glomerular, fibrosis quística, que es rara, y osteoporosis. Hay grados de hipercalcemia. Tenemos que la hipercalcemia puede ser leve, moderada o severa. La hipercalcemia leve es cuando el calcio está entre 10.5 y 12, moderada entre 12 y 14 y severa mayor de 14. Por encima de 12 pueden aparecer las manifestaciones clínicas debido a la hipercalcemia. ¿Cuáles son estas manifestaciones clínicas? Pues puede afectar múltiples sistemas. A nivel metabólico, la hipercalcemia, pues obviamente vamos a encontrar el calcio elevado. A nivel bioquímico, a nivel musculoesquelético puede presentar debilidad. A nivel renal, poliuria, nefrolitiasis, nefrocalcinosis y falla renal, que puede ser aguda o crónica. A nivel cardiovascular puede causar elevación de la presión arterial, calcificaciones valvulares, bradicardia y acortamiento del intervalo QT. A nivel gastrointestinal puede presentarse con anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, pancreatitis y úlcera péptica. Y también puede afectar a nivel neuropsiquiátrico, provocando dificultad de la concentración, alteraciones cognitivas, confusión, afectación del estado del ánimo. La PTH, por su parte, va a provocar signos como son la hipercalcemia, la hipofosfatemia, el fósforo sérico bajo, hipomagnesemia, aumento del cloro, provocando acidosis hiperclorémica, hiperuricemia, aumento de los marcadores de remodelado óseo, aumento de la fosfatasa alcalina y elevación de la 1,25 hidroxivitamina D. Es decir, que se ven afectados el sistema, el metabolismo mineral óseo, riñón, cerebro y el sistema gastrointestinal. En todo paciente que tenga osteoporosis, fracturas patológicas, nefrolitiasis, nefrocalcinosis, colelitiasis y pancreatitis aguda con calcio elevado, debemos de descartar hiperparatiroidismo primario. No debemos dejarlo pasar. El diagnóstico del hiperparatiroidismo primario se hace midiendo el calcio sérico. Recordar siempre que deben corregirse por la albúmina con esta fórmula y el calcio ionizado. Si encontramos que el calcio sérico en 2 determinaciones elevadas, pues debemos de medir PTH. Y si la PTH está elevada, pues tengo que sospechar la causa más frecuente, que es el hiperparatiroidismo primario esporádico. También pudiera ser un hiperparatiroidismo primario familiar, pero recuerde que solamente aparecen en el 10% de los casos. Puede ser un hiperparatiroidismo terciario por una enfermedad renal crónica, pero en la historia clínica ya vamos a tener un paciente que tiene la historia de que tiene la enfermedad renal. El litio, que es usado en psiquiatría, puede aumentar los niveles de calcio y de PTH, hay que pensarlo, y producción ectópica de PTH. Pero ¿qué pasa si tengo calcio alto con PTH baja o normal? Debo de pensar en cáncer. Entonces, los pacientes que cursan con calcio alto y PTH baja, entonces debo de sospechar en una hipercalcemia tumoral humoral por una elevación de la PTH RP. Esta puede estar presente en el cáncer epidermoide de pulmón, en el cáncer de mama y cáncer renal. También puede estar presente en una hipercalcemia por osteólisis local, como ocurre en el cáncer de mama y en las neoplasias hematológicas, o en el contexto de linfomas. En la evaluación bioquímica, estas son las pruebas bioquímicas que debo de mandar a realizarle al paciente: calcio, fósforo, porque tendremos calcio alto, fósforo bajo, la PTH elevada. Es muy importante medir la 25-hidroxivitamina D porque es una causa de PTH alta con calcio normal. Y en el contexto de una vitamina D baja, debemos de suplementarla y luego repetir la PTH.
Fosfatasa alcalina, debido a que la PTH estimula la resorción ósea y en estos casos va a estar elevada. BUN y creatinina, porque recuerde que los pacientes con enfermedad renal pues pueden tener PTH y calcio elevado, por lo que hacemos BUN creatinina en orina de 24 horas, depuración de creatinina en 24 horas, el calcio en orina de 24 horas que nos ayuda con el diagnóstico y a tomar la decisión de hacer cirugía. Y si el paciente tiene litiasis renal, pues se pueden hacer un estudio bioquímico de las piedras. En cuanto a los estudios de imágenes, es importante realizar una densitometría ósea porque estos pacientes pudieran tener osteoporosis o también pudieran tener fracturas de la columna lumbar. Por lo tanto, es importante hacer radiografía de columna lumbar. Si el paciente tiene litiasis renal, pues nos auxiliamos de la sonografía o la tomografía para poder identificarla. Los estudios de localización los realizamos para poder identificar la glándula paratiroidea afectada. No son diagnóstico. El hiperparatiroidismo primario, el diagnóstico se hace con las analíticas bioquímicas, con una PTH elevada y un calcio elevado. Estos estudios de localización es para poder identificar cuál es la glándula paratiroidea afectada y que nos oriente para el procedimiento quirúrgico. Podemos hacer sonografía de tiroides con atención a paratiroides, la tomografía de cuello 4D y la gammagrafía con Technetios stamivis. En esta tabla vemos la sensibilidad y la especificidad de cada una de estos estudios para localizar la paratiroidea afectada y vemos que la sensibilidad y la especificidad de los dos que hacemos con mayor frecuencia, que es la gammagrafía y la sonografía de tiroides o de cuello, es bastante elevada. En los hallazgos de laboratorio vamos a encontrar hipercalcemia en el 90% de los casos, es decir, que habrá un 10% de los pacientes que van a tener calcio normal. Por eso hay una forma de presentación que cursa con calcio normal. La PTH elevada va a estar en el 90% de los casos y puede estar inapropiadamente normal en un 10% de los casos. ¿Qué significa inapropiadamente normal? Que la PTH, si el calcio está elevado, debe de estar menos de 20. Si la PTH está normal, pero por encima de 20, dentro del rango de referencia se dice que está inapropiadamente normal. Y hay un 10% de los pacientes que puede presentar PTH elevada o inapropiadamente normal. Puede aparecer hipercalciuria en el 40% de los casos, fósforo sérico bajo en el 50% de los casos, y es importante tener en cuenta que el fósforo sérico estará normal en el 30% de los casos. Hiperfosfaturia, ácido úrico elevado, acidosis hiperclorémica, la vitamina D puede estar baja en el 50% de los casos, aumento de la 1,25 hidroxivitamina D, aumento de la fosfatasa alcalina. ¿Cómo veremos un adenoma de paratiroides a nivel sonográfico? Pues siempre estará en una localización extratiroidea, como podemos ver aquí. La mayoría están localizados fuera de la cápsula de la tiroides y lo divide una línea ecogénica que separa la paratiroides de la tiroides, como podemos ver aquí, donde vemos que evidentemente está fuera del lóbulo tiroideo. Esto es una imagen con el lóbulo tiroideo izquierdo y esta de un adenoma. Siempre va a ser más hipoecogénico que con relación a al tejido tiroideo circundante. El tratamiento va a estar orientado a la forma de presentación. El manejo de un hiperparaprimario normocalcémico que es cuando el calcio está normal con PTH elevada, pues tenemos que revisar la medicación y la historia clínica. Tenemos que tener pendiente que hay causas secundarias de PTH elevada, como es la deficiencia de la vitamina D, la insuficiencia renal, síndrome de mala absorción, hipomagnesemia, la ingesta baja de calcio y el uso de ciertos fármacos como son el litio, las tiazidas, que es muy usado en cardiología, el denosozumab y los bifosfonatos. Si la vitamina D está deficiente, debo de suplementar
Y es bueno medir el calcio en orina de 24 horas para descartar el síndrome familiar, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Y repito, la evaluación bioquímica en 3 meses. Si encuentro anomalías bioquímicas persistentes con densitometría y sonografía renal anormal y el paciente está preocupado por los síntomas neuropsiquiátricos, entonces puede hacer estudios de localización y si están concordantes, considerar la cirugía. Si no, puedo seguir evaluando al paciente bioquímicamente cada 3 o 6 meses. ¿Cuáles son las indicaciones de la paratiroidectomía en pacientes que tienen hiperpara sintomáticos o asintomáticos? Son estas. Cuando el calcio está 1 miligramo por decilitro por encima del valor normal, cuando en la densitometría tenemos hallazgos de osteoporosis con un T-score por debajo de 2.5 o evidencia de fracturas vertebrales en la radiografía de columna vertebral, calcio en orina de 24 horas mayor de 400 miligramos por día, con que en la depuración de creatinina existe una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto, presencia de nefrolitiasis o nefrocalcinosis y la edad de 50 años. Entonces, todo paciente que reúna los criterios para la cirugía y que tenga un hiperparatiroidismo primario por un adenoma o por una hiperplasia, cuando es un adenoma se recomienda la paratiroidectomía de la glándula afectada y cuando es hiperplasia, hipoplasia, se recomienda paratiroidectomía de 3,5 glándulas. Se pudieran utilizar tratamiento farmacológico en caso de que el paciente tenga hipercalcemia severa, mayor de 14, con síntomas como son el Cinacalcet. El Cinacalcet es un medicamento que se une al receptor sensor del calcio y aumenta la sensibilidad de la concentración de calcio en las paratiroides, reduciendo lo que es la síntesis y secreción de PTH. Está aprobado por la FDA para hiperparatiroidismo primario y para cáncer de paratiroides. Normaliza el calcio en la mayoría de los pacientes y reduce modestamente los niveles de PTH. Su uso continuado por hasta 5 años provee control a largo plazo del calcio y no parece tener ningún efecto sobre la densidad mineral ósea. Se pueden utilizar el alendronato, que no cambia la concentración del calcio, pero mejora la densitometría, particularmente la de la columna. Por eso se ha planteado que la combinación de ambos pudiera mejorar el calcio y mejorar la densidad mineral ósea. En un paciente con hiperparatiroidismo primario, con una hipercalcemia aguda que requiera hospitalización, pues podemos manejarla con hidratación, para mejorar el volumen, porque el calcio elevado provoca natriuresis. Pudiéramos utilizar diuréticos como la furosemida para aumentar la excreción de calcio y de sodio luego que hidratemos al paciente. Se pueden utilizar fármacos antirresortivos para controlar la hipercalcemia, como la calcitonina y los bifosfonatos intravenosos. Y como un último recurso, se pudiera hacer una paratiroidectomía de emergencia si se está seguro que es un hiperparatiroidismo primario. El seguimiento de los pacientes que no reúnan criterios para cirugía, pues lo haremos con seguimiento. Se le puede realizar todos los años las pruebas bioquímicas, calcio, PTH, creatinina y depuración de creatinina, densitometría ósea cada 1 o 2 años, evaluar si se sospecha fracturas vertebrales con radiografía, igual si se sospecha litiasis renal con sonografía o tomografía. Y ahora sí logré